Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Tenemos no solamente un invitado especial en este programa, sino el teleaudiente más fiel de Vertiente de Opinión. Solamente que tuviera un compromiso profesional, ¿verdad?, muy importante, él dejaba de ver este programa. Ahora, como estamos en YouTube, ya él puede darse el lujo de hacer lo que le dé la gana cuando se pase este programa, que se pasa en la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz Tricón, de 9 a 10 de la noche, domingo, y se repite lunes de 5:30 a 6:30 de la mañana. Porque en YouTube en cualquier momento él puede ver no solamente ese programa, donde está él, sino otro programa, porque los que anteceden a Vertiente de Opinión de hoy, pues también se pasan. Así es que es el doctor Zacarías Payano, un reputado jurista, un hombre que ejerce su profesión no solo con capacidad, sino con honestidad. Así es que con él vamos a dialogar a todo lo largo de este programa, bajo el marco de estos cuadros de las Galerías de Arte San Ramón, sus locales en la avenida Abraham Lincoln y Doctor Betances. Volvemos después de esta pausa. En su condición de jurista, uno podría circunscribirse en esta entrevista con el doctor Zacarías Payano, hablar de temas afines a su profesión, pero él es un hombre que podríamos definirlo realmente como cientista social y además un amante del béisbol. El único que se puede equiparar en su afición al béisbol es Cookie Córdoba. Sí. Cookie Córdoba, que es el hombre béisbol. Sí, señor, sí, señor. Ha tenido algunos problemas de salud, sí. Cookie, pero la última vez que hablé con él, la más reciente, me dijo que había experimentado, sí, mejoría qué notable. Bueno, qué bueno. Claro, ya Cookie anda por los 89 años. Increíble. De edad. Y bien muy que lúcido. Está, y bien que está lúcido. Físicamente y mentalmente sí, también. Señor, Bueno. sí, señor. Zacarías, si tú fueras a hacer una panorámica de la situación política actual con partidos como el de la Liberación Dominicana, el partido oficialista, ya con pugnas entre dos líderes como el presidente de la República, Danilo Medina, y el expresidente Leonel Fernández, embarcados sus adherentes en una lucha que, si bien todos los que conocemos al Partido de la Liberación Dominicana y sus postulados y líderes, siempre hemos dicho que es muy difícilmente pongan en riesgo el usufructo del poder, porque indudablemente los hemos visto en situaciones parecidas y han sabido mantener la unidad. ¿Cuál es tu opinión acerca de esas características de la mayoría de los partidos embarcados en luchas internas, unas ostensibles, otras un poco más encubiertas? Lo que pasa, Mario Emilio, es que la sociedad dominicana se caracteriza por la beligerancia. El partido de gobierno nunca había vivido un momento tan difícil como el que está viviendo en el presente. Al extremo de que una tendencia es la principal fuente de oposición que tiene el gobierno. Quien se tira a las calles precisamente es esa tendencia, que es denominada minoritaria por el oficialismo. Nunca se había visto una división tan grande, tan sólida, tan poderosa en el partido de gobierno, que, como tú muy bien señalas, tradicionalmente ellos han
lavado los trapos sucios adentro y han resuelto sus problemas sin que eso trascienda. Pero ya eso ha desbordado lo que es el ámbito de la prudencia y ya es algo conocido por todo el mundo, al extremo de que figuras cimeras de ese partido dicen que ya la división es inevitable. Inclusive precandidatos presidenciales de ese partido, hay uno de ellos que dice que hay que cerrarle el paso al expresidente a como dé lugar. Y el presidente en su último discurso decía que ese sector minoritario era como su principal opositor, que lo habían desconsiderado, que lo habían maltratado, y en su presentación física se proyectaba el descontento que él expresaba, que él manifestaba. El futuro es impredecible. Si uno toma en cuenta los antecedentes de ese partido de resolver sus problemas intestinos sin llegar a la división, no necesariamente se pueda dar el mismo fenómeno en esta coyuntura. ¿Por qué razón? Muy simple. La ley electoral establece que al tú concurrir a las primarias por un partido, ya te está vedado, si pierdes, ir por otro partido a la aspiración presidencial. ¿Qué significa esto? Que el expresidente, por ese partido, actual presidente del mismo, se la está jugando todas. Él va a concurrir a las primarias del 6 de octubre y todo indica que no va a salir ganancioso de ese proceso electoral, porque todos los recursos del Estado serán utilizados por el candidato del oficialismo, entiéndase del presidencialismo, para enfrentarlo al expresidente que lo ha sido por 3 cuatrienios. Y no es verdad que desde el poder el presidente, después que lo enfrentaron, va a perder. Cuando uno de esos varios sea el escogido y se entiende que será el último que salió en las aspiraciones internas, todos los esfuerzos materiales y no materiales se emplearán para ganar las primarias del 6 de octubre, lo que significa que el expresidente no tendrá oportunidad de postularse por otra organización política y no necesariamente la gente de él, derrotada, se va a integrar con entusiasmo a apoyar al candidato que le ha vencido, utilizando, si se quiere, los recursos del Estado, que como dijo el presidente actual en una ocasión, que él perdió a lo interno, él dijo que el Estado lo había vencido. Y se va a aplicar esa frase de nuevo, que el Estado venció al expresidente en las elecciones internas. Esa es la visualización que yo tengo en lo que respecta al partido oficial. Lo que tiene que ver con el otro partido, que es el principal de oposición, o si se quiere, el único de oposición, con posibilidades reales, objetivas, de desplazar del poder al actual partido, la situación yo no la veo clara, porque a esta altura de juego ese partido debería estar unificado, debería tener un solo discurso y no estar en elecciones internas donde van a concurrir a primarias cerradas. Se supone que el expresidente que fue a la reelección y después dijo que era un error y reconocía su error, ya no debe estar contrincando con la persona que se supone que tiene la mayor cantidad de simpatía dentro de ese partido y dentro de un electorado que lo ve con las posibilidades reales únicas de desplazar del poder a los actuales. Ojalá que de esa convención cerrada salgan unificados, pero los dos dicen que van a ganar. Y a mí me preocupa que un expresidente que tiene tantos recursos, que tiene tanta gente, que ayudó, que benefició, que fortaleció, que ya perdió unas elecciones primarias, ahora vuelva a perder otra vez.
él dice que está seguro que va a ganar. Y la pregunta que yo me hago, si él gana y desplaza al otro, se supone que el que gane va a ser el candidato de ese partido. Y si es esa persona que gana la convención, yo entiendo que se quedaría el actual gobierno, el actual partido en el poder, porque no creo que concite las simpatías mayoritarias del pueblo dominicano para el cambio, porque su gobierno no dejó buenas experiencias y los antecedentes están ahí. O sea que la situación política con miras al 2020 está un tanto nebulosa. Sí. Todo el pueblo sabe, conoce los intentos que el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, realizó, aunque claro, no de manera ostensible personalmente, que no se dieron para continuar al frente de la cosa pública. La pregunta al cientista social es, ¿la reelección es mala en sí misma? Porque en Estados Unidos un presidente puede reelegirse una vez. ¿Qué opina el doctor Zacarías Payano acerca de las reelecciones? En países débiles institucionalmente como la República Dominicana, la reelección de manera consuetudinaria, de manera tradicional, ha sido una fuente de corrupción. ¿Por qué? Porque los que están en el gobierno utilizan los recursos del Estado para promoverse y eso coloca a los candidatos de oposición en desventaja. Se supone que en una contienda electoral todo el mundo tiene que ir con igualdad de armas y ese no es el caso cuando tú compites con un candidato que está en el gobierno. Tanto así que tú ves los precandidatos del partido oficial, la gran opulencia que exhiben en la promoción de sus candidaturas internas. Imagínate tú ya ejerciendo una campaña electoral desde el poder, cuántos recursos no se dilapidan y se utilizan para que esa candidatura se consolide y logre el apoyo mayoritario de la población. Todo el mundo sabe que aquí hay mucha gente que vive de la nómina pública y que aquí se ha fomentado mucho el parasitismo y el clientelismo. Es por eso que dice el candidato principal de oposición que él como que va a duplicar las tarjetas de solidaridad. Y tiene que hacerlo, porque si no dice eso, no consigue el apoyo de ese segmento parasitario que ha vivido de la dádiva, que yo no estoy de acuerdo, debe enseñársele a la gente a pescar y no darle el pescado. Porque cuando tú le das el pescado y se le acaba, se muere de hambre porque no sabe cómo pescarlo. Tú tienes que crear fuentes de trabajo, crear empresas, incentivar el estudio, incentivar el emprendedurismo para que la gente se desarrolle y pueda depender de su propio esfuerzo, del sudor de su frente, de su propia iniciativa y no de una dádiva del gobierno que lo que hace es que humilla a la gente y evita que la gente se desarrolle. Pero por esa razón yo no estoy de acuerdo con la reelección en países como el nuestro. Lo que debe establecerse, Mario Emilio, es un periodo adicional, como en Estados Unidos, de 8 años. Y ya terminó ahí. Indudablemente que uno de los problemas más graves que enfrenta la sociedad dominicana es la inseguridad. Indudablemente que la delincuencia ha tomado un auge, incluyendo su vertiente importante del narcotráfico, que ha hecho que salir a las calles, sobre todo en horas de la noche, constituye un real riesgo. Entonces, la pregunta es, yo veo que algunos de los aspirantes, tanto del oficialismo como de la oposición, hablan de que si llegan a ejercer el poder, enfrentarían con rigidez ese peligro, esa inseguridad cotidiana. Entonces digo yo, caramba, los precandidatos del oficialismo con eso están dejando entendido
que el gobierno actual no ha ejercido su autoridad de manera tan plena que pueda disminuir esa inseguridad? Sin duda, Mario Emilio, que queda implícito en ese discurso de los precandidatos que este gobierno, que este partido ha fracasado en lo que tiene que ver con proveer seguridad a la ciudadanía. ¿Cuántos planes en favor de la seguridad no se han implementado en el país? Desde que el gobierno llegó está implementando un plan nuevo y ningún plan ha dado resultado. Al extremo que nosotros hemos sido desacreditados por esa ola delincuencial en el extranjero y no es percepción, es realidad. La embajada norteamericana a cada momento envía alertas a sus ciudadanos para que tengan cuidado con venir a la República Dominicana en determinados momentos cuando el asunto se ha recrudecido. Y el hecho de que esos precandidatos digan que van a trabajar arduamente para conjurar este problema es una prueba palmaria de que el gobierno ha fracasado en ese sentido. La seguridad es fundamental para que un país progrese, para que un país se pueda desarrollar, para que la gente pueda emprender, para que la gente pueda trabajar, para que la gente pueda estudiar. Y entiendo que el presidente que logremos elegir democráticamente el año entrante, con resolver ese problema estaría comenzando con buen pie. Y ojalá que así sea. En los Estados Unidos, muchos de los gobernantes han salido del gobierno con un alto índice de popularidad que si estuviese permitida la reelección o la repostulación, porque cuando uno dice fulano aspira a la reelección, está bien, es para un nuevo periodo, pero se dan casos como fue el de Hipólito Mejía en el 2004, que modificó la Constitución para repostularse y sin embargo no logró reelegirse. Entonces, yo pienso que la reelección, por ejemplo, de los dictadores, óyeme, tal como tú señalas, apelan a todos los medios, incluyendo el asesinato, para quedarse en el gobierno. Rafael Leonidas Trujillo Molina es un ejemplo, ¿verdad?, que todo el mundo conoce, y el caso de Pinochet en Chile también. Sí. Entonces, yo digo que la reelección, que muchos de los que consideraban que el presidente Danilo Medina tenía el derecho que se le había negado, ¿verdad?, para aspirar a un nuevo periodo, estaba, ¿cómo te diría?, por su gestión, de acuerdo a sus adherentes, facultado para optar. Pero tenemos el caso del doctor Leonel Fernández, que tal como tú señalaste, 3 cuatrienios, pero ahora aspira, claro, no de manera sucesiva, a otra gestión. ¿Qué tú opinas de esa aspiración del doctor Leonel Fernández? Yo lo que creo que el expresidente no tiene nada que ofrecer al país en esta coyuntura. Él gobernó 12 años, hizo lo que iba a hacer. Hay muchas cosas que le estigmatizan, lo que tiene que ver con la venta de las empresas del Estado, lo que tiene que ver con la venta del CEA, lo que tiene que ver con la destrucción de los ingenios azucareros, en una época que el azúcar generó y está generando muchas divisas y que la estamos deseando. Hoy día hay tanta gente viviendo de la miseria, viviendo en precariedad en las áreas azucareras precisamente por esa mala decisión del expresidente. Entonces, él viene a hacer ahora lo que no hizo, o viene a plantear que hará lo que no hizo durante ejerció el poder. Yo entiendo que hay que permitir el desarrollo de nuevos talentos, dar la oportunidad a aquellos que se lo han ganado, que se lo merecen, que tienen la capacidad
para implementar nuevos sistemas en la República Dominicana, porque significa entonces que nada más son ellos dos los que están capacitados para dirigir los destinos del país. Yo entiendo que ya su época pasó y que él no tiene nada que ofrecer al país que motive a la gente a volver a votar de manera masiva en su favor. Tú has sido, en tu condición de máximo dirigente, ¿verdad?, del movimiento de votantes independientes. En esa condición, tú has realizado señalamientos, críticas al actual gobierno, pero como hombre bien enterado, porque le da seguimiento a la política nacional e internacional, has visto que las encuestas siempre colocan al presidente Danilo Medina con buen porcentaje de simpatía. Entonces, tú dijiste que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, pero entonces parece que el pueblo dominicano ve con buenos ojos a un gobernante que, sin embargo, fracasó en cuanto a continuar al frente de la cosa pública. ¿Qué ocurre, Mario Emilio? Tú sabes que las encuestas en este país hay que tomarlas con pinzas. Nadie ha cuantificado en este país, en la República Dominicana, cuánto gasta este gobierno en propaganda. Son cantidades inconmensurables. Ellos gastan más en propaganda, difundiendo que hicieron una obra que lo que cuesta la obra. Entonces, una mentira repetida 1000 veces, la gente te la compra como verdad. Eso es lo que pasa con este gobierno. El gobierno ha desinstitucionalizado el país. Cada vez que el presidente sale y que es una visita sorpresa, es una muestra de que no cree en las instituciones. Porque para qué están los ministerios de Agricultura, de Obras Públicas, de Medio Ambiente, etcétera, que fue y regaló una bomba de agua, pero eso es una labor que tiene que hacer el ministro de Agricultura. Es manejando el Estado de manera improvisada, como si fuera un colmado, que le regaló unas cuantas pollitas ponedoras, pero tú no estás regalando lo tuyo, tú estás regalando lo del Estado. Y en el Estado todos somos accionistas. Los miles y miles de televidentes que tiene Vertiente de Opinión y todos los que estamos aquí en el escenario. Entonces, eso es lo que ocurre con la popularidad del presidente. La magnificación de esas pequeñas obras que se hacen. Y yo quiero que tú me digas en qué ha contribuido eso con el desarrollo del país. En nada. Sacamos 0 en educación. Sacamos 0 en salud. Tuviste ahí 5 niños en una cama. Sacamos 0 en prevención del dengue. Sacamos 0 en que todavía los dominicanos se van en Yola a Puerto Rico. Imagínate tú tienes que estar muy desesperado para irte en Yola a Puerto Rico cuando Puerto Rico se está cayendo a pedazos después del huracán María. Al extremo de que políticamente está también destruido porque el gobernador tuvo que renunciar y hay una gobernadora interina. Entonces, por eso, ese alto porcentaje, entre comillas, tú tienes que tomarlo como tal, entre comillas, porque se debe al exceso de propaganda política, difundiendo cosas que cuando tú vas al fondo no son como la venden, no son como la presentan. Y como en el país de los ciegos, el tuerto es rey, en República Dominicana, cualquiera que haga algo y lo cacaree mucho, como aquí falta todo por hacer, obviamente que lo van a considerar como un dios. La simultaneidad de las convenciones para escoger los candidatos presidenciales de los partidos, ¿tú piensas que la Junta Central Electoral está facultada? Lo está. Ahora, está en capacidad de
dirigir un proceso que por su multiplicidad, si en ocasiones anteriores no se han producido fenómenos simultáneos y ha habido quejas, protestas, ¿cómo vislumbra Zacarías Payano objetivamente lo que va a ocurrir el día 6 de octubre venidero? Mario Emilio, es la primera vez que en la República Dominicana se van a celebrar primarias simultáneas de dos partidos mayoritarios, de dos partidos principales. En lo que tiene que ver con la organización que está haciendo la Junta Central Electoral, es excelente. Está integrada por gente competente, por gente intachable y gente que solo tienen el compromiso con la consolidación democrática e institucional del país. Ahora, la Junta no es responsable de que si una persona que va a trabajar en un colegio electoral no llega temprano, eso no es un problema de la Junta. La Junta va a proveer los medios para que así sea. Pero al ser la primera vez, es probable que haya algunos inconvenientes que yo no creo que vayan a empañar el proceso democrático. Yo creo que todo va a ocurrir de manera normal y que los resultados se obtendrán en un tiempo relativamente breve. Bueno, siempre se ha hablado de que esta generación y parte de la que la antecedió está adscrita de manera de adicción, ¿verdad?, al celular, al teléfono inteligente, en fin. Y nuestro camarógrafo está dando señales de eso. Él hace tiempo que no ha mirado para acá, ¿verdad?, chateando, vamos a usar el término. Y entonces yo no he podido preguntarle si ya es el momento de hacer el cambio. Creo que sí. Vamos a entonces hacer la segunda pausa para luego continuar dialogando con el doctor Zacarías Payano. Continuamos este interesante diálogo con el doctor Zacarías Payano, un abogado que yo recomiendo. Usted tiene un problema judicial y quiere consultar a un hombre ducho por su vasta experiencia en estas lides, Zacarías Payano es la persona indicada. Doctor, ¿usted cree que la oposición, que felizmente no se ven como indicios de que pudiese ir, ¿verdad?, disgregada a los próximos comicios, pero ya vimos lo que pasó en el anterior torneo comicial, que muchos candidatos de partidos emergentes, ¿verdad?, fueron apartados del Partido Revolucionario Moderno, que tenía, según las encuestas, los mejores porcentajes. Hubo una candidata presidencial de un partido minúsculo que afirmó muy convencida en su expresión de que iba a ser la primera presidenta de la República Dominicana. ¿Tú piensas que quizás, como, aunque es verdad que los seres humanos somos los únicos vivientes que tropezamos dos veces con la misma piedra, podría ocurrir lo mismo ahora en el próximo evento comicial? Nadie lo puede descartar, Mario Emilio, porque la división lleva a la derrota, la unidad lleva al triunfo. Se supone que si los partidos tienen un designio claro de sacar del poder a los actuales gobernantes, tienen que pensar en el bienestar general, tienen que pensar en el bien común y de poner sus aspiraciones personales y tratar de unificarse alrededor de aquel que tiene la mayor posibilidad y que tiene la mayor simpatía.
Porque si vamos divididos, uno por un lado, otro por otro lado y el otro por un tercer lado, esas fuerzas se disgregan y obviamente el que está gobernando, que dicho sea de paso, cuando sale tiene una gran ventaja porque hay una empleomanía que dice, bueno, si yo no voto por lo que están, me van a votar cuando lleguen lo que viene. Y la gente es muy conservadora y por el mismo clientelismo político y el uso de los recursos del Estado, eso coloca al que está arriba, independientemente de que el poder desgasta, hay una realidad. Entonces yo entiendo que si se quiere que esta situación cambie, los partidos políticos que están en la acera de enfrente, de manera objetiva, deponiendo los intereses particulares, deben cerrar filas con el que está encabezando las encuestas en el principal partido de oposición. Llámese como se llame, eso es lo que yo entiendo. Por ejemplo, el candidato o precandidato que las encuestas señalan, esa persona nunca ha gobernado el país. En la historia política no se recuerda que él haya ocupado ningún cargo público. O sea, es el único que tiene la posibilidad real de decir que voy a ser diferente. Porque los demás que lo han sido, ya la gente sabe qué hicieron y es casi seguro que vayan a hacer lo mismo cuando lleguen. Sin embargo, esa persona tiene ese dato a su favor. Ojalá, y estamos a tiempo, de que esos candidatos de partidos no tradicionales, que no tienen reales posibilidades de alcanzar el poder, que no se pueden autoengañar, porque el dominicano no le gusta votar su voto. Nosotros tuvimos experiencia en política y fuimos con un buen candidato en el pasado, que fue el caso del doctor Roberto Saladín. Nosotros lo llevamos como candidato, era el mejor candidato, la gente nos lo decía, un hombre íntegro, con una hoja de servicio transparente, un hombre honesto, un profesional a carta cabal. Sin embargo, la gente decía, es buen candidato, pero no va a ganar ahora. Y tuvimos experiencia y eso va a ocurrir de nuevo con esos candidatos no tradicionales que no tienen ni un 2% siquiera de la preferencia del electorado. Entonces, si usted está pensando en el bienestar del país y si usted quiere realmente que esta situación cambie y desplazar a los que tienen 20 años gobernando, que no tienen nada que ofrecer, que han agravado la situación de miseria y de desesperanza del pueblo dominicano, lo que tienen que hacer es unificarse alrededor de ese candidato para que se puedan producir los cambios que el país necesita. Bien, parece que hay alguien cerca del estudio martillando. No será Javier, ¿verdad? Nuestro carpintero, a lo mejor. Pero indudablemente que él es un hombre disciplinado y cuando le digan que está afectando el audio de este programa, pues me imagino que de inmediato cesará en esa labor, porque el trabajo ennoblece y dignifica, pero Claro. a veces, como en esta ocasión... Hay que hacer una pausa. Sí. Pero fíjate, Zacarías, tú eres un amante de la justicia. Sin embargo, cuantas veces te hemos pedido que opines acerca de la situación, ¿verdad?, del Poder Judicial en el país y con las cosas que se han visto, me imagino que no solamente mantienes esa opinión negativa, sino que quizás ha aumentado sobre la justicia dominicana. Sí, el problema de la justicia es que los gobiernos no han querido que la justicia se fortalezca. Porque una justicia fuerte e independiente, es un freno para los gobernantes. Mira qué pasa en Perú, aquí en América.
un país del mismo nivel nuestro, subdesarrollado, pero allí la justicia es independiente. El Ministerio Público actúa, muchos presidentes presos, otros que están huyendo y muchos que se han suicidado para no enfrentar a la justicia. Yo digo que la justicia nuestra es demasiado buena para las limitaciones con las que se desenvuelve. Los jueces nuestros son buenos, tienen vocación de servicio, tienen hasta vocación de pobreza, porque el que ejerce la judicatura no puede ejercer otra función. Y los salarios que ganan los jueces son salarios de miseria. Ahí vimos que atracaron a un juez de Barahona porque no tiene ni siquiera seguridad. Sin embargo, la seguridad está orientada a otros sectores que debería ser todo lo contrario. Yo entiendo que una de las tareas que necesita implementar el nuevo gobierno es precisamente la consolidación de la justicia. Porque si el Estado dominicano descansa en tres pilares, en tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en verdad en República Dominicana hay un solo poder, que es el ejecutivo, que es el que todo lo puede y que es el que todo lo hace. Porque el mismo Congreso tiene que claudicar ante el Ejecutivo y la justicia tiene que conformarse con la migaja que le dé el Ejecutivo en la asignación presupuestaria. Y yo entiendo que en un régimen democrático o democrático incipiente como el nuestro, la justicia juega un papel de equilibrio para dar a cada quien lo que le corresponde, pero en tiempo oportuno. Porque hoy día, por la gran cantidad de trabajo y la limitación de medios que tiene la justicia, no puede dar respuestas oportunas a la gran demanda que tiene en sus diferentes estamentos. Tú viste cómo recientemente el país se consternó cuando vio, porque había en una barbería de Villa Vázquez, como miembros de la Dirección de Control de Drogas, por un lado, y una fiscal de ese pueblo, colocaban en ese negocio droga con la finalidad de posteriormente, ¿verdad?, extorsionar a los propietarios del establecimiento. Claro, ahí, frente a esa prueba determinante, se produjo unas declaraciones del ministro de Interior y Policía, Ramón Monchi Fadul, donde lo que expresó fue su asombro ante el hecho de que un pequeño negocio de una pequeña localidad del interior tuviera aire acondicionado y también, ¿verdad?, la posibilidad de captar esa situación. Entonces, yo digo, caramba, pero indudablemente que la justicia dominicana, tal como tú señalas, en cuanto a que están mal pagados los jueces, pero también organismos en facultad, en capacidad y en autoridad para reprimir el delito, no lo hacen. Claro que no, Mario Emilio. Y lo peor es que sirven entonces de cómplices y de coautores para hacer cosas como esta, porque bajo ninguna circunstancia se puede permitir que un representante del Ministerio Público se preste a ese tipo de cosas. La legislación nuestra establece que el jefe de la investigación es el Ministerio Público, pero en la práctica quien ejerce de jefe es la Policía Nacional. Tuviste que ellos entraron primero que la fiscal y después entra la fiscal. Pero ese ministro fue quien llamó turbero al expresidente, del cual él había sido ministro también. O sea que hay que tomar con pinza lo que esa persona dice. Porque cómo él se va a sorprender porque un muchacho tenga iniciativa y se supere con un pequeño negocio. Sobre todo hoy día que ya las cámaras de video
están en cualquier tipo de negocio, de cualquier barrio, por paupérrimo que sea. Ahora, eso habla muy mal de lo que son las instituciones que tienen que perseguir el crimen y el delito en la República Dominicana. Gracias a la tecnología, gracias a esas cámaras, esos muchachos no están condenados hoy día, Mario Emilio. Porque si la cámara no logra captar ese evento, le llevan un expediente a la justicia y la justicia necesariamente con las pruebas tiene que sancionar y condenar a un inocente. Se dice que eventos como estos ocurren con cierta frecuencia en la República Dominicana y se ha pedido prisión preventiva y le impusieron 6 meses de prisión preventiva. Yo estoy seguro que este tipo de decisión de la justicia hará que quien piense en repetir un evento tan nefasto como ese, lo piense 2 veces, porque eso es lo que produce la sanción, que la gente escarmiente y no vuelva a repetir la conducta delictiva. El Procurador General de la República, doctor Jean Alain Rodríguez, ha hecho en varias ocasiones pronunciamientos en los cuales se define como un hombre de actuación honesta e independiente. Sin embargo, los sectores de oposición lo han criticado de forma, yo diría a veces enérgica, señalando que no ha dado, en el caso de Brecht y en otros casos, ¿verdad?, delicados, no ha dado muestras de esa independencia. Él no puede ser independiente, Mario Emilio, porque él es un subalterno del presidente. Y no es solo él. Ningún procurador en este país ha sido independiente, ni lo va a ser independiente en el porvenir, a menos que se modifique la forma de designar a los procuradores generales de la República, que tiene que trascender el periodo gubernamental del presidente actual y que no debe ser nombrado por el presidente actual, porque automáticamente lo nombra el presidente, él es un subalterno y tiene que obedecer las órdenes del presidente. Y él va a tramitar los expedientes que no le hagan daño a quien lo nombró. Entonces él es miembro del Comité Central del Partido de Gobierno. Él es subalterno de mucha de la gente que fueron sometidas por el caso de Brecht, que eran miembros del comité político. Entonces, de esta manera, aunque él quiera, aunque tenga las mejores intenciones, y dicho sea de paso, de buenas intenciones está yendo el camino al infierno, él no puede ser independiente. O sea que la percepción que tiene la población es que él es selectivo en el procesamiento de los datos y que obvia informaciones que él debiera saber y que si no las sabe debe buscarlas en las fuentes que la han buscado otros países que sí la han conseguido. Hay una faceta del doctor Zacarías Payano y es la de presidente de una academia de béisbol para jóvenes, niños incluso, que está funcionando hace mucho tiempo ya. ¿Cuál es la situación de tu academia de béisbol, Zacarías? La Academia de Béisbol Hermanos Payano sigue trabajando arduamente en la preparación de los futuros grandes ligas. Estamos trabajando todos los días en el Centro Olímpico desde las 6 de la mañana, formando al nuevo talento dominicano, formando al nuevo talento que va a seguir poniendo en alto a la República. Nosotros tenemos una condición básica para pertenecer a nuestra academia y es que usted al mismo tiempo que juegue pelota se prepare, estudie, porque queremos un atleta distinto, un atleta que sepa hablar, que sepa expresarse, que cuando haya que dar una entrevista a las cadenas deportivas de televisión o de periódicos internacionales, usted se sepa desenvolver adecuadamente. Y por eso estamos entusiasmados con ese trabajo que estamos haciendo, porque estamos quitándole
a la delincuencia, al ocio, a jóvenes que aspiran a sobresalir. Y bueno, ya en los minutos finales de este programa, como conocemos la capacidad jurídica de este profesional, le vamos a pedir que diga sus números telefónicos para aquellas personas con problemas judiciales, ponerse en buenas manos, lo haga a través de él. Gracias, Mario Emilio, por ser tan generoso con tus amigos. No merezco tanto elogio de parte tuya. Estamos disponibles para servir a todo aquel que así lo requiera, en orientación, en consulta, en el 809-686-7709. Nuestra oficina está ubicada en la calle José Contreras, esquina Abraham Lincoln, edificio 2, apartamento 2D2, en La Julia, en horario de oficina normal. Sí. ¿Y a cuáles horas la academia de béisbol funciona? La academia de béisbol funciona desde las 6 de la mañana durante todo el día, hasta las 5 o las 6 de la tarde. Porque muchos muchachos están estudiando en la mañana y van en la tarde, otros están estudiando en la tarde y van en la mañana. Y entonces le damos la facilidad, pero no deben dejar sus estudios si quieren pertenecer a la academia. Porque yo entiendo que los países progresan, los países se superan si la gente se educa. Lamentablemente estamos tan atrasados por eso, porque hemos descuidado la educación. Sí. Bueno, ya ustedes saben que este programa, Vertiente de Opinión, se transmite a través de la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz, Tricón, de los domingos de 9 a 10 de la noche, y el mismo programa se transmite lunes de 5:30 a 6:30 de la mañana. Y además, si usted no puede verlo, no es tan asiduo a Vertiente de Opinión como nuestro invitado de hoy, el doctor Zacarías Payano, pues usted va a YouTube y escribe Mario Emilio Pérez, Vertiente de Opinión. Y con un clic usted tiene acceso a este programa de hoy y a otros que le antecedieron. Agradecemos mucho la atención que ustedes le prestan a esta emisión y esperamos contar con el privilegio de esa atención que tanto valoramos. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.